Continuamos en La Voz del Camionero con este programa especial que hemos coordinado con las principales autoridades de AMET, DGCET, la nueva institución responsable del orden en el tránsito en la República Dominicana, con un aspecto sobre conflictos, administración de conflictos y la parte preventiva de la AMET en esta materia de conflictos, en un momento en que AMET ha tenido muchos conflictos estas últimas semanas. Claro que sí, por eso nos hacemos acompañar del licenciado Ángel Bello, que es el facilitador de materia de conflictos de la AMET. Queremos darle la bienvenida al licenciado. Muchas gracias por la invitación y pues estamos dispuestos a servirles. ¿Qué significa este departamento? La verdad que desconocíamos totalmente que AMET tuviera una entidad interna que me imagino que no solamente trabaja sobre el miembro de AMET, sino que también trata de incidir hacia afuera. ¿Cuál es la realidad y la razón de ser de este órgano? Correcto. Más que un departamento, se trata de un programa que está adscrito al área de educación, como bien hablaban las personas que me antecedieron. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, DGCET, pues está muy enfocada, a partir sobre todo de la gestión del general Frener Bello, está muy enfocada en todo lo que tiene que ver con educación, con formación, con entrenamiento, no solamente a los ciudadanos, sino también a nivel interno a los propios agentes. Por eso hemos retomado las aulas, ¿no? Fundamental no solamente en la labor que hace AMET, sino en todo lo que tiene que ver con desarrollo institucional, el entrenamiento. En ese sentido, pues el programa del cual formamos parte, se trata de todo un equipo de facilitadores, de expertos, tanto oficiales de la propia AMET como civiles, ¿no? Expertos sobre todo en conducta humana, en el comportamiento humano, que es fundamental. Ese programa está relacionado justamente, como bien usted apuntaba, en el manejo de conflicto, en el manejo efectivo de conflicto. Entonces, en ese punto, perdóname, Yanil, en ese punto, ¿cuáles conflictos aborda desde el rol que tú juegas en el programa? Porque uno ve que los conflictos, por lo menos los conflictos internos no los conoce, pero los conflictos externos son bastantes. Sí, amén de que no veamos el hecho de los conflictos internos, los conflictos que se dan a nivel de cualquier organización. Y ciertamente la labor de los agentes de AMET y del policía en general es una labor bastante desafiante. Eso tenemos que entenderlo, porque a nadie le gusta que lo fiscalicen, a nadie le gusta que lo controlen. La palabra control. Y mucho menos que le pongan una multa. Y mucho menos que lo sancionen, ¿no? Entonces, entonces la labor de los agentes de AMET en la calle, pues está muy relacionado obviamente con todo eso. Entonces, el abordaje que hacemos parte de la comprensión de que el agente de AMET, estamos hablando ya del entrenamiento de la formación interna, pues el agente de AMET es un ser humano. Es un ser humano antes que un uniforme, claro, antes que un profesional de la seguridad ciudadana. Es un ser humano como ustedes, como mi persona, como los amigos acá. En ese sentido, su conducta, el comportamiento, es el resultado de una serie de factores que inciden en lo que finalmente pueda ocurrir. Sin lugar a dudas, el comportamiento de la gente de AMET obedece a los mismos principios universales del comportamiento humano. Multifactorial, es complejo. La conducta que pueda tener un agente de AMET en las calles, en el ejercicio de su labor, pues tenemos que empezar enfocándola desde el punto de vista del comportamiento humano, de las reglas que gobiernan el comportamiento humano. Entonces, en ese sentido, pues hay dos aspectos fundamentales, digamos, que constituyen el pilar de la comprensión de este comportamiento y de el manejo efectivo de una situación en la calle, de una situación en donde el ciudadano hace resistencia. Pero ponme algunos ejemplos de cómo hacen ustedes el abordaje, correcto, a los conflictos.
Correcto, ahí voy. Ahí sí. Justamente nos enfocamos en dos aspectos básicos. Primero, lo que tiene que ver con el manejo de las emociones. O sea, para que la gente de AMET maneje situaciones conflictivas en el tránsito, como justamente la que usted apuntó hace un rato, pues debe de tener un manejo de las emociones. En ese sentido, lo que estamos haciendo es pues fomentando lo que es el desarrollo de habilidades sociales. Oía los otros días a un comunicador hablando de que justamente a veces hay un comportamiento textualmente blandengue y en otro momento arbitrario. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es un punto de conciliación, un punto esos dos extremos. en donde la gente de AMET, y hay que apuntar que han sido casos aislados en ese sentido, pero en todo caso la idea es reducirlo al mínimo. Sí, realmente son casos aislados. Y uno conoce los dos detalles que se han presentado, el lío de la MEC que le dieron la trompada, el lío de la MEC que pone una denuncia de que le robaron 1 millón de pesos. Entonces, ¿cómo tú haces el abordaje con el agente y con el ciudadano? ¿Cómo se hace el abordaje? Sí, el agente de AMET, quisiera apuntar esto, que quisiera resaltar, el agente de AMET tiene que hacer su trabajo de control de la seguridad, en este caso del transporte, del tránsito. Claro. En ese sentido, el comportamiento tiene que ser obviamente muy asertivo, y esa es la palabra clave. Es decir, el comportamiento del agente de AMET tiene que ser un equilibrio entre el servicio al ciudadano, entre la empatía y enfocamos el desarrollo y la imposición de la autoridad. Y la imposición de la autoridad. Eso se llama asertividad en materia de conducta humana. Cómo yo puedo hacer mi trabajo, cómo yo puedo ser lo suficientemente efectivo para que las reglas se cumplan, para que se cumpla con la ley, pero al mismo tiempo no ser arbitrario, al mismo tiempo no ser atropellante. Entonces, el abordaje que hacemos está fundamentado en lo que tiene que ver no solamente con conferencias, con charlas que se hace con mucha frecuencia, sino también propiamente con talleres y con entrenamiento, simulando situaciones de la cotidianidad de los propios agentes. De hecho, estos eventos que han ocurrido nos sirve de insumo muchas veces para hacer sociodramas, para hacer simulacros, amén de que obviamente socializándolo con los demás, socializándolo miembros. Y por supuesto trabajando el tema desde el punto de vista conceptual. En ese sentido, el agente de AMET debe de tener una comprensión cabal de cómo funciona él, de cómo funcionan sus estructuras neuronales, de cómo funciona su sistema nervioso, de cómo funcionan sus emociones, el concepto de inteligencia emocional, esa parte que es fundamental para el logro efectivo de los objetivos. Eso por un lado, pero hay otro pilar, como le decía, amén de ese manejo de las emociones. Recordemos en ese sentido que el agente de AMET está impactado por todos los factores que nosotros también sentimos cuando salimos a la calle. ¿No? Y le afecta el burnout también. Le afecta no solamente la dinámica interna, sino también la presión, todo lo que tiene, la presión social, el cúmulo, todo lo que vivimos. No dejó la leche en la casa, etcétera. No tienen comida, no pagó el colegio, le cortaron la luz. Así es, señor. Entonces, problema. En ese sentido, también enfocamos la parte de la comunicación. Eso es fundamental. Muchas veces las personas que se manejan de manera atropellante, de manera agresiva, muchas veces o en la mayoría de los casos, no solamente es por un tema de poco control emocional, sino que tiene que ver con cómo yo puedo comunicar lo que yo pienso, lo que yo siento, cómo yo le digo a la persona que tengo enfrente cuál es mi sensación, cuál es mi percepción de las cosas. Y muchas veces utilizamos palabras que no son las adecuadas, que pueden
de pronto hacer que la otra parte se irrite más. Entonces, en ese sentido, estamos entrenando a la AMET, diciéndolo así en un lenguaje popular, para que sepa hablar con la gente. Y esto de hablar con la gente, dialogar, conversar, explicar lo que abordaban las personas que me antecedieron hace un rato, esto del abordaje, ese protocolo de abordaje, es complejo. No es tan sencillo y comunicar. Hay que estar mentalmente preparado. Y hay que tener carácter y combinarlo con la gentileza y de no ser atropellante al momento del abordaje. Y una comunicación en donde el agente de AMET tenga un repertorio, un arsenal, digamos así, un léxico que le permita ser efectivo en lo que va a comunicar, ser efectivo en lo que quiere comunicar, que haya una coherencia entre lo que quiere comunicar y lo que finalmente comunica. Bello. Eso incluye, y me disculpa por favor, eso incluye el paralenguaje, la manera, no solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Y por supuesto el comportamiento no verbal, eso incluye el lenguaje corporal. Eso es muy importante. Ángel, gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Yo creo que ese departamento, ese programa que acaba de implementar AMET y que General Frener Bello ha tenido la visión de implementarlo y ponerte a ti bajo la coordinación de él, debe estar más cerca de nosotros aquí en La Voz del Camionero. Tú vas a tener que estar más cerca de nosotros porque la verdad que esa tarea de la relación, de la interrelación del ser humano es una situación complicada. Y muchos de estos conflictos que se dan, que derivan en este tipo de violencia, es fruto de no tener dominio de esta situación. Totalmente de acuerdo. La próxima vez vamos a hablar del burnout, que debe vivir el tema del trabajo. Sí, el peso del trabajo. Fundamental. Y el burnout del camionero también. Fundamental. Entonces hay dos tipos que se juntan que están cargados con un peso de problemas cada uno por su lado. Correcto. Y ese es el principio básico del conflicto. Del tema del conflicto, que percepciones distintas por unas vivencias, unas experiencias que cada uno tiene. Y ahí se impone el tema de la negociación, de la empatía, de la colaboración. Sería interesante. Y hay que estar preparado para eso. Gracias, Ángel. Como no, les agradezco mucho. Estoy a la Gracias y éxito en esa labor que está desarrollando. Gracias. Vamos a la parte final de este espacio en un momentico.